una serie que se llama Promesas de Dios. Os voy a pedir que abramos en la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 8, dice así, vamos a estar atentos para ver cuál es la promesa, ¿vale? Dice así: por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. La otra traducción dice: a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuál es la promesa que nuestro Señor nos está haciendo en esta palabra? La corona de justicia. Una corona de justicia. Una corona de justicia. Es la promesa que tenemos, pero ¿cuál es la condición que dice, que se refleja aquí en la palabra? Esperar su venida, amar su venida, amar su venida. Dice él, no solo para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. ¿Qué es esa corona de justicia? Exactamente no sabemos, ¿no? Lo que es esa corona. Sabemos que la palabra habla de varias coronas, habla de corona de justicia, habla de corona de vida, pero lo que sí vemos es que la Biblia nos habla de esas coronas como recompensas. Eso es algo que sí tenemos claro, ¿no? La Biblia habla de coronas como recompensas. Y en concreto la corona, el que está mencionando aquí, hay varios tipos de coronas, pero hay una corona que en griego se llama Stéfanos, y es esa corona que se utilizaba en los juegos, por ejemplo, ¿no? Para reconocer al vencedor, a aquel que había triunfado, a aquel que había llegado, ¿no? Aquel que era ganador, y se le colocaba una corona, a veces de laurel o a veces de otras hojas, ¿no? Cedro, hiedra, de algunas otras hojas, para reconocimiento, ¿no? De que había vencido, de que había un triunfo en esa persona. Entonces, la expresión que en el griego usa para la corona de justicia es esa Stéfanos de justicia que el Señor tiene preparado. ¿Para quién? ¿Para los que? Esperan. Para los que esperan, para los que aman su venida, ¿no? La reflexión que entiendo que el Señor querría hacer en esta mañana sería: ¿estoy amando la venida de mi Señor Jesucristo? Si no le conoces, lógicamente no, ¿verdad? Te animo a que pongas tu vida y tu mente delante del Señor. Pero tú, que conoces a Jesús, ¿estás amando su venida? ¿Y cómo sabemos si lo estamos haciendo, no? ¿Cómo se demuestra ese amor por la venida de Jesús? Yo deduje varias cosas que las quiero compartir en esta mañana contigo, y que quiero que tú reflexiones si tu vida está haciendo esto que vamos a exponer, ¿no? Para mí, la persona que ama su venida vive vigilando los tiempos. Vamos a abrir la palabra en la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del versículo 13. Voy a leer todo el párrafo, ya que estamos hablando de la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como hemos cantado también y nos hemos gozado pensando en ella, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, ¿no? ¿Qué actitud
tenemos que tener delante de ella. Dice a partir del versículo 13: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto o han dormido, es la expresión del original, ¿no? Aquellos que han dormido en el Señor, ¿no? Para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. Está hablando de las personas que no tienen confianza en el Señor, donde la muerte llega a un punto que dice, bueno, ¿y qué más? ¿Verdad? Y para ellos no hay nada, no tiene sentido nada de lo que hay aquí, ¿no? Para ellos es comer, vivir, disfrutar solamente el momento y todo se acaba, pero no es verdad, no es verdad. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Aquí tenemos otra promesa. El Señor resucitará a todos aquellos, dice, con Jesús, a los que han muerto en unión con Él. Y esta es parte de lo que ocurrirá en su venida, ¿verdad? Conforme a lo dicho por el Señor, versículo 15, afirmamos que nosotros, y en ese momento Pablo estaba pensando que iba a estar vivo en la venida de Jesús. Esto es un paréntesis. Las cartas a los de Tesalónica son de las cartas más tempranas. Están escritas hacia el año 51, algo así, antes de Cristo. Ni siquiera había sido destruido Jerusalén, Entonces era el comienzo y él estaba completamente confiado que él iba a estar vivo en la venida de nuestro Señor Jesús. Así que él dice, conforme a lo dicho al Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo, y eso va a ser glorioso, glorioso. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que habrá un movimiento en el que comenzarán a levantarse y a descender y venir con cuerpos glorificados, ¿no? Aquellos que estén esperando en los cielos antes que nosotros, incluso estos hermanos que han entregado sus vidas o sus vidas han sido arrebatadas por la fuerza, por amor, por su amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibirán un cuerpo, ¿no? Y aparecerán en esta tierra, ¿no? Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y será un encuentro glorioso, ¿verdad? Y así, dice, estaremos con el Señor para siempre. En ese encuentro, ¿verdad?, permaneceremos ya con Él. Por lo tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Y sigue la carta diciendo, ahora bien, hermanos, no necesitáis que os escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya sabéis que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Eso es que no se sabrá, ¿verdad? Que no se sabrá, en principio no se sabrá. Dice, cuando estén diciendo paz y seguridad. Este va a ser el mensaje que el mundo va a estar recibiendo. Tranquilos, estamos tranquilos, paz. Porque sabemos, bueno, ahí me extiendo, pero la profecía nos está diciendo que vendrá alguien que se levantará en este mundo, ¿no?, con voz de autoridad, como alguien que va haciéndose pasar, por cierto, os aviso, haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el anticristo, que Él hará que las naciones acaben diciendo paz, paz y seguridad, tranquilos, ya está aquí este soberano gobernando el mundo, ¿verdad?
Y dice, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Pero atención, hermanos, vosotros, en cambio, no estáis en la oscuridad para que ese día os sorprenda como un ladrón. Nosotros tenemos que tampoco vamos a saber cuándo viene nuestro Señor, no sabemos el día exacto, pero ¿a nosotros nos tiene que sorprender su venida? No. La persona que está amando la venida del Señor Jesucristo vigila los tiempos, ¿vale? No nos tiene que sorprender su venida. No somos de la noche, todos vosotros sois hijos de la luz y del día. Y aquí hace un contraste Pablo, ¿no? No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio, sobrios. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, sobrios, protegidos con la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación, pues Dios no nos predestinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en vida o en la muerte vivamos con Él. Así que nosotros no estamos en la oscuridad, dice Pablo, para que ese día nos sorprenda. ¿Por qué no nos va a sorprender? Porque vamos a vivir alerta, vamos a vivir vigilando los tiempos que estamos viviendo y escudriñando las señales que están profetizadas con respecto a su venida. Así podremos saber si su venida está cerca o no. Pablo habla de dormir, Pablo habla de emborracharse, en contraste con la actitud con la que deben de tener o deben de vivir los que esperan su venida. ¿Sí? No tenemos que dormir, no tenemos que embriagarnos o emborracharnos, sino nosotros tenemos que estar despiertos, en vigilancia. Eso es lo que significa la vigilia, vigilando, sobrios en nuestro sano juicio, ¿no? El alcohol trae confusión a la mente, se pierde el control de la voluntad, se pierde el dominio propio y se comienza a hacer muchas tonterías, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a vivir con todos nuestros sentidos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, con una mente despejada de cosas inútiles, de cosas que no sirven, de todo aquello que perturbe nuestra mente, controlando lo que hacemos, lo que pensamos, lo que queremos y aquello por lo que luchamos. ¿Sí? Así que el que ama su venida, vigila los tiempos. No nos va a sorprender, no nos va a sorprender su venida. En el versículo 8 sigue diciendo que debemos de permanecer protegidos con la coraza de la fe y del amor, dice, ¿no? Con el casco de la esperanza de la salvación. La frase sugiere que a través de la protección que nos va a dar la fe, el amor y la esperanza de la salvación, podremos mantenernos sobrios en nuestra forma de pensar y de vivir. ¿Sí? O sea que a través de esa protección que la fe, el amor
traen a nuestra vida, es así como vamos a conseguir estar sobrios, despiertos, controlados en nuestra forma de pensar y de vivir. Entiendo que Pablo nos está avisando de que no solo tenemos que vigilar los tiempos en los que vivimos para entender cuándo es la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que también tenemos que vigilarnos a nosotros mismos, o quizás mejor dicho, al enemigo, para que nadie nos desvíe del camino de nuestra salvación. Así que el que ama su venida va a vigilar también cuáles son las artimañas de ese enemigo, ¿verdad? Y cómo está nuestra vida en todo momento, ¿no? ¿A qué te recuerda esta forma de protección de la que está hablando Pablo? A la armadura. A la armadura. A la armadura de Dios, esa armadura espiritual que menciona en la carta a los Efesios, con la que nos debemos de vestir para poder hacer frente, dice Efesios 6:10, vestiros la armadura de Dios para poder hacer frente a... Exactamente, a todas esas artimañas o asechanzas del enemigo. Exactamente. No podemos descuidar en ningún momento la importancia de vigilar esas artimañas, porque ese diablo va a estar continuamente diseñando estrategias para que vivamos en confusión y no podamos avanzar con perseverancia hasta la meta, para que nos enredemos en nuestras propias luchas y no vivamos pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tan ocupados, tan distraídos con tantas cosas, tan confundidos, que Él consiga que en vez de estar mirando a cuándo es la venida, cuándo son los tiempos, cómo estoy yo preparada para esa venida, ¿sí? Lo único a lo que yo llegue es, uy, a ver cómo ordeno mi vida, a ver cómo tal, uy, tantos problemas, ¿veis que no? ¿Sí? Y estamos como confundidos, como distraídos, ¿no? Y Él consigue eso, que no avancemos, que no demos pasos, que no vayamos más allá, que no estemos vigilando como ese soldado, ¿no? Porque es el ejemplo al final que nos pone Pablo, ¿no? Nos está hablando del que vigila, aquel que es centinela, ¿no? Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener como pueblo de Dios, vigilando como centinelas cuándo viene, cuál es el tiempo, ¿verdad? ¿Qué estrategias usa él, este enemigo? ¿Cuáles son esas artimañas? Pues muchas veces son esas tentaciones. Yo sé que lo decimos tantas veces, pero hermanos, reconocerme que cada día estamos metidos y mezclados en las mismas cosas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Que nuestra alma necesita, como decía Pablo, una y otra vez. Dice, para mí no es esto, repetiros una y otra vez las mismas cosas. Porque ahí estamos. Así que el Señor abra nuestros ojos del entendimiento en esta mañana para cada uno saber dónde estamos fallando, ¿no? Y cuál es la estrategia que en este momento el enemigo está utilizando contra ti, contra tu vida, para que tú lo detectes, para que te levantes en contra de él, ¿no? Él usa las tentaciones, él usa las pruebas o dificultades y las falsas doctrinas. Las tentaciones sería esa invitación a buscar placeres en nuestra vida, ¿no? Cuando nos obsesiona, cuando nos invita, cuando nos despliega, ¿no? Toda una serie de cosas delante que nos dice, esto es lo que te va a dar placer. No, esto es lo que te va a dar placer. ¿Sí? Esto, ¿no? Coge aquí, coge allí, ¿verdad? Y él se dedica a ponerte todo un plantel de cosas delante de ti, ¿no? Y cada uno con nuestra tendencia, como dice la palabra, nuestra iniquidad, esa semilla de maldad que tenemos dentro, nos inclinamos hacia una cosa o hacia otra, ¿verdad? Por eso no levantamos el dedo contra nadie, porque, como siempre decimos, estos tres nos señalan a nosotros, ¿verdad? Porque uno falla en una cosa, pero el otro falla en la otra, ¿no? Esas tentaciones, ¿no?
que nos va a poner esa búsqueda de placer delante de nuestra vida, ¿no? Y hoy, más que nunca, o a mí me parece por lo menos, ¿no?, ese mundo de la inmoralidad sexual que se abre en ese abanico delante de todos nuestros ojos, ¿no? Fornicación, te va a invitar a la fornicación si no estás casado, al adulterio si ya estás casado y tienes un compromiso, ¿no? A que no te importe, a que eso que se te presenta, esa aventura va a ser mejor, ¿no?, que todo lo que tienes. La pornografía, esas mujeres deslumbrantes, ¿no?, esas mujeres que es todo un invento y que lo único que hacen es que las personas que caen en ella acaben con impotencias, acaben con problemas sexuales, ¿no? O sea, en vez de arreglar nada, todo lo destruyen y roban. Y sobre todo cuando se practica estando casado es todo un problema lo que se desata en las relaciones matrimoniales, ¿no? La masturbación, esa búsqueda del placer, ¿no? Pero yo mismo, ¿no?, conmigo mismo, o las fantasías sexuales a las que el enemigo te va a invitar, ¿no?, que abras los ojos, ¿no? Esa lujuria, ese deseo desmedido, ¿no?, de tener relaciones, de buscar las cosas o el placer sexual, ¿no?, con lo que sea, con las personas, y hoy en día aberraciones, ¿no?, perversiones, ¿no? O la ambición al dinero, quizás lo que se te presenta delante de ti, ese enemigo viene con esa tentación, como diciendo, mira, este trabajo te va a dar dinero, ¿quieres dinero rápido? Hoy es lo que quizás ven nuestros jóvenes, ¿no?, nuestros adolescentes, ¿no? ¿Quieres un dinero rápido? Sí. Bueno, pues ahí puedas tener drogas, y, ¿verdad?, y si las usas igual como un medio, o bueno, ahí puedes tener a las muchachas en esa perversión cuando ya han entrado en ese mundo de inmoralidad sexual. ¿Sabes lo que puedes hacer? Rápido se les ocurrirá, ¿verdad? Cuando ya van perdiendo el norte y se desinhiben de su propia conciencia, ¿no? Ya ni siquiera sus propios cuerpos tienen valor, ¿no?, más que para usarlos para sus beneficios, ¿no? Quizás ambición de poder, o quizás ambición de valor, de valer algo, la necesidad de sentirse uno valorado, ¿no? Y ahí comienza a bombardear el enemigo con la envidia, con la falta de perdón, con el juicio, con la murmuración. Ahí aparecerá rebeldía, obstinación, el orgullo, quizás la violencia, el rencor, la venganza, ¿no?, la ira, ¿no?, tantos ataques, ¿no?, del enemigo queriendo llenar nuestra vida, ¿no? Vamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 25 al 27. Dice la palabra, Primera de Corintios 9, 25 al 27, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre, ¿no?, esa corona incorruptible, ¿verdad? Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. Golpeo mi cuerpo y lo domino. Y no, esto no es masoquista, ¿eh? O sea, Pablo no tenía un problema de masoquismo. Golpeo mi cuerpo y lo domino. Está hablando de sujeto mi cuerpo, ¿vale? Sujeto mi cuerpo. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Necesitamos tomar dominio propio sobre nosotros mismos para no dejarnos llevar por los apetitos de nuestros cuerpos, ¿no? Lo que la palabra le llama la carne, ¿no? Todos esos deseos que están ahí, ¿no? Esa tendencia a buscar el placer, los distintos placeres que se nos ofrecen en esta vida, ¿no?
Y esa es una forma de demostrar que amamos la venida de nuestro Rey. Cuando nosotros nos esforzamos por sujetar nuestra carne, ¿no? Y renunciamos y rechazamos toda tentación, ¿no? Decimos no, como José, si hace falta, pies para que os quiero, y huimos, digamos, de ella, ¿verdad? Pero también están las pruebas o las dificultades, lo he querido definir así porque normalmente cuando oímos la palabra pruebas nos la relacionamos más con dificultad, ¿verdad? No tanto como la tentación, ¿no? Sin embargo, la palabra es la misma. Tentación y prueba, la palabra en el griego es la misma, ¿no? Y esas pruebas, esas dificultades que aparecen en nuestra vida, según Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice así, aquí tenemos otra promesa: dichoso el que resiste la tentación. Como os he dicho, puede ser la tentación o prueba, lo traducen aquí como tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Así que hay una corona de la vida para aquellos que aman a nuestro Señor Jesús, ¿no? Y si viésemos el contexto de Santiago, es el sufrimiento que comienza en el versículo 2 diciendo, ¿no? Que no os sorprendáis, ¿no? Si os halláis con diversas pruebas, sino más bien que estemos, o sea, que haya gozo en nuestros corazones, ¿no? El enemigo va poniendo estorbos, dificultades en nuestro obrar diario. Van a comenzar o pueden comenzar a aparecer muchos problemas alrededor en tu vida. Como hoy nos decía Merari, a veces esos problemas simplemente serán la consecuencia de cosas malas que nosotros hemos hecho y estamos viviendo una pura consecuencia, pero otras veces no, otras veces habrá dificultades y luchas, ¿no?, que se presenten también en nuestro diario vivir, ¿no? Incluso en nuestros esfuerzos por servir al Señor aparecerán muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, Pablo, cuando está escribiendo a los tesalonicenses, ¿no?, y les dice, ¿no?, he querido ir a veros muchas veces, y dice la palabra, pero Satanás me lo impidió, ¿sí? Con lo cual vemos que el enemigo se levanta también en contra de lo que nosotros, de la obra que nosotros tenemos que hacer para el Señor, ¿no? Dios tiene el control, claro que tiene el control, pero ¿quiere que te levantes en lucha? Pues claro que quiere que te levantes en lucha, ¿vale? Usará a las personas que no conocen a Cristo para que se enfrenten a nosotros. Muchas veces nuestra propia familia suele ser la que más nos presiona, ¿no? Aquellos que no lo conocen. Y a veces nuestros propios hermanos en la fe que están dando rienda suelta a su pecado, ¿sí? Uno con su dificultad de perdonar, ¿no?, o con paranoia y que le mira mal al otro o empieza a causarle problemas al otro porque está pensando de que le ha hecho algo, que le está mirando mal, yo qué sé, cuántas cosas, ¿no? Pero el enemigo usa todo esto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo organiza sus estrategias? Pues nos envía desánimo, cuando hay dificultades nos envía fatiga, hay veces que hay una sensación muy fuerte de no poder ni levantarnos, nos envía el deseo de retirarnos, de aislarnos, ¿no? Me aparto de los hermanos, ¿no? La autocompasión, pobrecito de mí, ¿no? Nos envía desesperación, sentimientos de fracaso, de indignidad, de vergüenza, a veces de timidez, ¿no?, temores, paranoias, ¿no?, a través de todas esas luchas, ¿no? Y la otra estrategia son las falsas doctrinas.
el enemigo nos intentará desviar de la verdad, de la única fe que salva. Como solemos decir, fe, hay muchos tipos de fe, pero solo una es la que te va a permitir entrar en los cielos. ¿Y cuál es esa fe que nos abre la puerta de los cielos? ¿Cómo? La fe salvífica. Sí, muy bien. La que creemos en Jesucristo, el suficiente Salvador. Eso es, esa confianza plena, absoluta, sin duda alguna, de que lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz, recibiendo esos pecados, ese castigo por esos pecados, lo estaba haciendo por mí, por mis pecados, esa convicción plena de tu alma de que esa obra era una obra sustitutoria para ti. Esa fe es la única que te va a dar la llave, esa es la llave de la puerta de los cielos, ¿no? Y el enemigo va a querer robarnos la llave. Sí, dice la palabra en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y creo que estamos en ellos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Abandonar lo que yo había dicho con mi boca que creía, ¿vale? Ahí se demuestra que no era una fe verdadera. Pero a veces decimos con nuestra boca cosas que luego se pueden demostrar que no son. Así que dice que en esos últimos tiempos vendrán algunos que apostatarán de la fe, abandonarán esa fe, eso que habían dicho con su boca, escuchando, fijaros lo que dice el versículo, escuchando a espíritus engañadores. Hay espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todas las religiones son iguales, dicen algunos. Tararí, que te vi. No. Lo que no es la verdad es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque el único objetivo que tiene es robarte la llave que te puede abrir la puerta de los cielos. Desviarte, por poco o por mucho, pero desviarte del único camino a la entrada a los cielos y a una comunión con Dios. Tenemos que saber que cuando somos seducidos por religiones erróneas, pensaba, ¿no? Ahora hay mucho corriente oriental, bueno, desde que entró todo el movimiento de la nueva era, eso es algo terrible en el mundo, todo ese yoga que hay aquí, ¿no? En el que te están pidiendo que abras tu mente y le llaman meditación, ¿sí? Esa meditación nos invita y nos dice, ellos nos dicen y nos guían a poner nuestra mente, dice, ¿cómo? En blanco. En blanco. ¿Para qué hay que poner la mente en blanco? ¿Sabes para qué? Porque ahí el enemigo entra con una serie de espíritus guías. Esto es algo completamente satánico. Una especie de espíritus guías que van a entrar en tu vida y la persona comienza a tener comunión con ellos y comienza a pensar que ese espíritu que está viniendo es alguien bueno y que le va a guiar en su vida. Cuidado con esto, porque dice la palabra que Satanás y los suyos se visten de ángel de luz y así se presentan. Cuidado, cuidado, cuidado. Testigos de Jehová, sí, apellidándose cristianos, dicen ellos, testigos cristianos. ¿Cómo que cristianos? Que no reconocen la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No sé, otras prácticas, ¿no? El esoterismo, la brujería, tantas cosas, ¿no?
que se nos van a abrir y que se nos abren día a día y cada vez más delante de nosotros, para decirnos: ¿quieres la salida? ¿Quieres poder? ¿Quieres ser curado? ¿Quieres ser, sí? ¿Quieres recibir salida? ¿Quieres profundidades? ¿Quieres conocer más de Dios? Y te dicen: ven, ven. ¿Qué dice la palabra? Que todo el que practique todas estas cosas sea anatema, maldito, maldito. ¿Sí? Caemos bajo maldición en la palabra, ¿no? Cuando nos abrimos nuestras vidas a todo lo que es horóscopo. Fijaos lo que estoy diciendo, que no me estoy yendo a la tabla Ouija, ¿sí? Ni al brujo, Cuando abrimos a todo esto de amuletos, piedras, de energías, pirámides, todas estas cosas están completamente relacionadas con el mundo espiritual del maligno, y se abre la puerta a que el enemigo cobre fuerza y autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque tú has entrado en ese mundo que está prohibido por Dios. Y Dios te dice: cuidado, cuidado, no se halle ninguno en tu pueblo que haga estas cosas, porque estás abriendo la puerta al enemigo, y te aseguro que de par en par. Y ahora, si has practicado esto, te voy a decir las cosas que normalmente ocurren y el enemigo envía cuando una persona ha practicado todo esto. Vendrán sobre aquellas personas confusión mental, ataduras en nuestra alma, sufrirán mucha dificultad en la comprensión de la palabra, habrá muchos temores, muchos miedos, dolores físicos, depresiones. La persona va a desarrollar normalmente una actitud de no ser enseñable, se va a cerrar para querer poder escuchar la verdad. Hay una resistencia a la verdad bíblica y muchos obstáculos espirituales, como por ejemplo mucha dificultad al orar. No puedo concentrarme en muchas cosas que vienen a mi mente, hay muchos estorbos, ¿sí? Cuidado con esto. Dificultad para la lectura de la palabra, ¿sí? Para esa comprensión, hay mucha confusión mental, ¿no? Para escuchar predicaciones y mensajes, y todo eso se activa y es activado. ¿Por qué es abierto? Porque hemos abierto la puerta, ¿sí? A espíritus que tienen que ver, voy a definirlo como ocultismo, ¿vale? Así que guardemos nuestra fe, que sepamos muy bien lo que nuestro Dios y la palabra nos enseña, que no nos dejemos llevar por esas doctrinas, como dice la palabra, de demonios, que suenan muy bien, os aseguro que suenan muy bien, muy profundo, muy exótica la cosa, pero que nos va a llevar a ser malditos y abominables delante del Señor, ¿no? Guardemos nuestra fe, vivámosla, dice, como una coraza que nos protege. Esa fe, esa verdad tiene que ser la coraza que nos protege, ¿no? Ese casco que guarda nuestra mente también, ¿no? De las desviaciones que el enemigo puede producir sobre nosotros, ¿no? Y una persona que ama la venida del Señor vive en comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién me sabe decir una parábola? Voy a daros pistas a aquellos que ya lleváis muchos más años en la fe. Una parábola que habla de alguien que viene, de las vírgenes. Muy bien, vamos a Mateo 25, capítulo 25, y vamos a leer los 13 primeros versículos. Mateo 25, está Jesús enseñando, precisamente, está dando toda una serie de parábolas, o por lo menos Mateo las recoge juntas, ¿verdad? Y está él enseñándonos sobre esa venida, ¿vale? Y lo que es el reino de los cielos. Y dice así:
El reino de los cielos será entonces como 10 vírgenes, o a lo que se refiere la palabra vírgenes, a que son esas jóvenes solteras, sí, que todavía no han tenido relaciones, ¿vale? Esas jóvenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a los prudentes: «Dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a haber suficiente ni para vosotras, ni para nosotras, ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden el aceite y compréis para vosotras mismas». Pero mientras iban a comprar el aceite, ¿qué ocurrió? Llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». ¿Qué contestó? «No, no os conozco», respondió él. Por tanto, agregó Jesús, «manteneos despiertos, alerta, porque no sabéis ni el día ni la hora», ¿no? Jesús hablándonos exactamente de lo mismo. ¿Pero de qué nos está hablando aquí? Aquí estamos siendo exhortados a cuidar nuestras vasijas, ¿sí? Esa vasija que va a guardar el aceite. ¿Qué simboliza el aceite en las Escrituras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que lo que Jesús nos estaba diciendo es que la llenura de ese Espíritu Santo era algo que nosotros necesitamos, que necesitamos vigilar si estamos cargando nuestras vasijas día a día, ¿no? Si estamos buscando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sea que para cuando venga nuestro novio nos encuentre secas, sin aceite, ¿verdad? Y cuando intentemos darnos cuenta, ¿no? Y obtener ese aceite, obtener esa unción del Espíritu Santo, hacer esas cuentas, ¿qué va a ocurrir? Puede ser que se nos cierre la puerta de los cielos. ¿Has escuchado alguna vez a la gente que te dice, cuando les explicas el Evangelio, ya sé lo que tú me estás diciendo, pero yo ahora voy a vivir, ¿cómo dicen? La vida, dicen además. Ahora voy a vivir la vida. Y ya cuando sea el tiempo cerca, entonces me arrepentiré. Haré las cuentas con Dios. Ten cuidado, jovencita. Ten cuidado, jovencita, que puede ocurrir como estas vírgenes a las que se les cerró la puerta en las narices, ¿no? Y cuando golpearon, ya no era el tiempo para entrar. Jesús les dijo, no os conozco, no vais a entrar. Así que el que está esperando la venida, la persona que ama la venida, es ciertamente aquella que busca la comunión con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Además, porque este tiempo con el Espíritu Santo, este tiempo de oración, como decía Merari, ¿no? Que tenemos que cultivar en nuestras vidas, ese tiempo produce un gran anhelo por la voz de Dios. Produce una necesidad de la presencia de Dios
y de su venida, ¿no? Y por último, la persona que ama la venida de nuestro Señor Jesucristo es una persona que vive en obediencia. Vámonos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, voy a leer los versículos del 6 al 9. Dice así: después oí voces, estamos en la revelación de Juan, Apocalipsis 19, 6, dice: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y nos da una aclaración Juan y nos dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Quién va a estar más expectante de la llegada del novio que la propia novia, verdad? ¿O no, novias? ¿Hemos tenido alguna boda cercanas? Yo creo que cuentan los días, la preparación, el momento, ¿no? Entonces vemos que ella se ha ido preparando, esta novia, que es la iglesia, dice la palabra que es la iglesia, para ese precioso encuentro, ¿no? ¿Cuál es el vestido que llevaremos como iglesia? ¿Un vestido de lino? De lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ¿qué es lo que representa ese lino fino? Que nos dice Juan: las acciones justas de los santos. ¿Qué es esto? Nuestras buenas obras, nuestra muestra de amor al mundo para manifestar el carácter de nuestro Padre Dios, para atraer a la gente a los pies de Cristo, el único que puede salvarles, que puede darles todo lo que sus corazones anhelan. Nosotros, el pueblo de Dios, no nos salvamos a través de las buenas obras, ¿verdad? Lo tenemos claro, ¿no? El pueblo evangélico sabe perfectamente que no nos salvamos por nuestras buenas obras, pero sabemos también de que ahora tenemos que tejer el vestido. Somos responsables, hermanos, de hacer buenas obras para tejer el vestido con el que recibiremos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que preparar el ajuar. Tenemos que preparar el ajuar para nuestro encuentro con nuestro Señor a través de las acciones justas de nuestra vida. Por tanto, un cristiano que espere la venida del Señor, de su Señor, ese amor de nuestra vida, realizará buenas obras en este mundo para prepararse para ese día. La persona que ama su venida estará deseando agradar a su Señor, ofreciéndole esas buenas acciones como un regalo, como una expresión de gratitud, como una ofrenda a nuestro Señor, ese amor por el que hemos sido salvados, ¿no? Gratitud a ese amor, por ese amor con el que hemos sido levantados. Así que voy a pedirte en este momento que cierres tus ojos. Y te voy a leer la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Creo que esta parábola de nuestro Señor Jesús es un reto
para nuestros corazones, para todos aquellos que decimos que amamos su venida, casa de oración. Quiero que escuches de todo corazón las palabras de tu maestro, de tu novio, que dice así: estad siempre listos con la ropa ceñida y la luz encendida. Portaos como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Creedme que se ceñirá, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entended esto: si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, debéis vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola por nosotros o por todos? Respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Y Señor, te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos distraído, porque nuestros corazones muchas veces han estado revueltos, Señor, en tentaciones, en pruebas, luchando con desánimos, con perezas, Señor, con confusiones mentales, y no hemos estado atentos y vigilando tu venida, Señor. Clamamos ahora, Dios, que en tu misericordia tú nos perdones, que tú nos perdones, que tú nos perdones. Arranca, Señor, este pecado de nosotros, de nuestros corazones. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a levantarnos para amar tu venida, Señor, para obedecer tus mandamientos, Señor, para estar pendiente de tu palabra, Señor, para buscar la presencia de tu Santo Espíritu, la cual nos va a llevar a tu perfecta voluntad, Señor. Padre, te pedimos, oh Dios, que tú levantes, oh Dios, a tu pueblo como esa amante que busca, Señor, en la intimidad, la comunión con su amor. Señor, levanta ese amor apasionado en casa de oración, Señor, para que seamos siervos y siervas que tejemos, oh Dios, con esmero esas vestiduras que vamos a presentar junto con el resto de nuestros hermanos en todo el universo y en todos los tiempos, ese vestido de lino fino y resplandeciente. Ayúdanos, Señor, a tejer con todas nuestras fuerzas, Señor, y a estar preparando, Señor, ese ajuar para poder compartirlo, Señor, en ese día glorioso en el que vengamos a tu presencia para unirnos para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y de verdad que como tu Santo Espíritu decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.
estamos esperando, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y aquellos, Señor, que no te conocen, por favor, arranca, Señor, la venda de sus ojos, ese estorbo que el enemigo, dice la palabra, ha puesto delante de ellos para no poder conocerte, para no poder entender. Arráncalo en el nombre de Cristo Jesús, para que ellos corran, Señor, a buscar, oh Dios, ese aceite que sus almas necesitan, Señor, para estar provistos, oh Dios, para cuando llegue tu venida y ellos también se hayan provisto, no siendo imprudentes, Señor. Ven, oh Dios, en salvación para todos aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas. Confiamos plenamente en ellas. Gracias, Señor. A ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús.